Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Amezcua, yo el misterio en esta nueva sección que se llama Solo para tus oídos. ¿Qué onda? ¿Qué es Solo para tus oídos? Pues es una nueva sección para el canal. Y en esta sección vamos a platicar, a hablar, bueno, pues de fenómenos paranormales, fantasmas, ouija, de posesiones satánicas, de marcianos, de brujas, momias, etcétera, etcétera. Pero en un formato de podcast donde vamos a platicar sobre estos temas, pues como si estuviéramos conversando en la sala de tu casa, en tu recámara, si me lo permites, ¿verdad? Y de eso trata precisamente Solo para tus oídos. Hoy vamos a iniciar precisamente esta nueva sección con el fenómeno ovni. ¿Por qué el fenómeno ovni? Quizá muchas personas puedan pensar o imaginarse que mi tema favorito son los fantasmas. Y claro, me fascina hablar de los fantasmas, de las brujas, de los duendes, pero le tengo un especial, vamos a decirlo de esta manera, un especial cariño al fenómeno ovni, ya que con el objetivo de titularme como licenciado en periodismo, realicé una tesis que se llamó precisamente así: el fenómeno ovni y los medios de comunicación, mitos y realidades. Esto yo lo realicé en el año 2005 para poderme titular como licenciado en periodismo de la escuela Carlos Septín García, que se encuentra a unas calles del Metro Hidalgo. Ahí estudié periodismo en 1998 al año 2002. Hace ya, bastante tiempo. Entonces, en aquella época, sinceramente, yo estaba muy enfocado o más enfocado en el fenómeno ovni que en el tema de los fantasmas. Sinceramente, uno de mis mayores ídolos de ese momento era precisamente Jaime Maussan, que recuerdo perfectamente que se dio a conocer precisamente con el caso de Jonathan Reed. Es decir, Jaime Maussan pues realizaba su programa de Tercer Milenio, el cual yo veía todos los domingos e inclusive yo los grababa, esos programas, y me encantaba ver este programa de Tercer Milenio. Después llegué a colaborar en este programa y claro, llegué a colaborar con Jaime Maussan. De hecho, Jaime Maussan fue mi padrino en los medios de comunicación. Gracias a Jaime yo aparezco por primera vez en la televisión, en Canal 4, en su programa, donde él me realiza una entrevista y posteriormente ya realizando algunas notas para su programa Tercer Milenio. También a Maussan le agradezco el hecho de que me invitara. Gracias a él me invitaron a Espacio 2005 en San Luis Potosí. Espacio 2005, digo, para los que son jóvenes y no sepan qué onda, hace muchos años Televisa realizaba cada año como una, pues vamos a decirlo, como un festival, como un congreso, donde varias universidades del país acudían, pues ahora sí que al estado donde era la sede. En este caso recuerdo que era San Luis Potosí. Iban varias universidades de diferentes puntos de la República Mexicana y ahí tenían mesas de encuentro con profesionistas de Televisa. Si te gustaba, por ejemplo, el deporte, si te gustaban los deportes, tenías la oportunidad de platicar con los comentaristas deportivos de Televisa, con Enrique Burak y demás, ¿no? Si te gustaba el medio del espectáculo, tenías la oportunidad de platicar con los reporteros de espectáculos y así. Y en aquella ocasión Maussan me mandó para que los chicos platicaran conmigo
sobre el fenómeno ovni, ya que yo había realizado una tesis precisamente sobre el fenómeno ovni y los medios de comunicación, y fue algo interesante, una muy buena experiencia que tuve en ese año 2005 platicando con los chicos universitarios que obviamente estaban interesados en el fenómeno ovni extraterrestre. Posteriormente publicó en el año 2009 un libro que se llama así, El fenómeno ovni en México, ovnis en México, punto de encuentro, que es un fragmento, yo creo que es un capítulo de mi tesis, y eso fue lo que hice en el año 2005, 2009. Escribía en diferentes revistas de circulación nacional sobre el fenómeno ovni, algunos reportajes y demás. Es decir, estaba muy metido con estos temas, con el fenómeno ovni, y no era algo fortuito. Es decir, mis padres me contaban que ellos, cuando eran jóvenes, habían tenido experiencias cercanas habían tenido experiencias cercanas con los objetos voladores no identificados. Mi madre, por ejemplo, me contaba que cuando ella era una adolescente, tendría ella como 14, 15 años, vio precisamente en una ocasión que iba caminando ella sola por el campo, pues a un ovni que tenía forma como de cilindro, que estaba arriba de un campo de fútbol. Dice que ella vio a plena luz del día, era temprano, como este objeto en forma de cilindro comenzó a dar giros y giros, comenzó a girar hasta que salió disparado por el aire. Eso mi madre lo vio cuando tenía 14 años y lo platicaba en las reuniones familiares, cuando, pues ya sabes, ¿no? Cuando se reúne toda la familia y ya estamos tomando café o estamos en la cena, que comenzamos a platicar de diversos temas. Mi madre a veces platicaba este tipo de experiencias que ella había tenido de joven, ¿no? Sin embargo, la experiencia, yo creo que más interesante que vivieron mis papás con el fenómeno ovni fue cuando vivíamos en el Tenayo Chalma. Esto ocurrió más o menos por 1983, cerca del Cerro del Chiquihuite, que bueno, pues hasta hoy en día conserva unas antenas de televisión. Dicen mis padres que en una madrugada escucharon cómo los perros ladraban de una forma rara, extraña. Mi madre fue la primera que escuchó esto, se levantó al baño y pues le llamó la atención, se asomó por la ventana. Y entonces, donde ella vivía, que vivían en la parte más alta del cerro, ella podía ver que en el cerro que tenían enfrente, que era el Cerro del Chiquihuite, había un esplendor gigante, era un esplendor gigantesco, que ella decía, pues es que no es posible que se trate de las luces de un automóvil. Un automóvil no podría iluminar todo el cerro, la circunferencia del cerro. Es imposible que un auto pueda iluminar toda la circunferencia del cerro, un cerro gigantesco. Entonces mi madre despertó a mi papá y los dos fueron testigos de este extraño suceso, de que vieron cómo el cielo, cómo el cerro se iluminó como si fuera de día por un momento, y después esa luz se fue apagando poco a poco, lentamente. Posiblemente se haya tratado de una nave, pues no sé, ¿no? Gigantesca, para que iluminara todo el cerro, pues tuvo que haber sido una nave muy, muy grande. Al día siguiente, en el periódico local de San Miguel Chalma, aparece la noticia de que pues había visto una nave gigantesca, precisamente en el Tenayo Chalma, en toda esa zona de Cuautepec, de la zona escolar, muy cerca del Reclusorio Norte. Y lo interesante es que pues había una fotografía
lamentablemente esa fotografía mis papás pues nunca la conservaron, no eran muy aficionados a conservar los diarios, simplemente vieron que en el periódico salió la foto de un objeto pues circular que no se lograba distinguir bien qué era, parecía un foco gigantesco, y eso fue lo que ellos precisamente vieron. Y esto mis papás siempre lo platicaban cuando había, repito, reuniones familiares, ¿no? Cuando era el momento de platicar sobre ovnis, fantasmas, pues mis papás platicaban esto, y yo en ese momento tendría 6, 7 años, y me llamaba mucho la atención lo que mis papás platicaban sobre los ovnis. Me llamaba la atención y al mismo tiempo me daba algo de temor, porque decían, pues todo lo que contaban, ¿no? Que los extraterrestres venían a secuestrarnos, que ya habían aterrizado, que habían dejado las huellas de su aterrizaje en determinado lugar, que ya habían visto a los marcianos cómo andaban secuestrando a la gente y que se los llevaban para hacer experimentos, etcétera, etcétera. Todo esto pues obviamente me llamaba mucho la atención y también me daba miedo. De hecho, yo recuerdo que desde que estaba en quinto de primaria, cuando el profesor de español te dejaba pues desarrollar un tema, una exposición de un tema libre, mi tema predilecto eran los ovnis. Entonces desde quinto de primaria, pues yo ya hablaba de los seres extraterrestres. E igual, ya en la secundaria, cuando te dejaban alguna exposición, algún tema libre, hablaba de ovnis. Por lo tanto, creo que pues ya te diste cuenta que uno de mis temas favoritos son los ovnis, porque pues yo ya he tenido la suerte en varias ocasiones de ver cosas muy raras, extrañas en los cielos. He tenido muchos avistamientos, pero considero 2 los más importantes. Fue como por el año 99 cuando un domingo recuerdo que uno de mis hermanos me dice: oye, Juan, me gritó así desesperado, con miedo. Me dijo: Juan, un ovni. Yo pensé que me estaba mintiendo, pensé que me quería hacer una broma. No le hice caso y me dijo: Juan, te lo juro, estoy viendo un ovni. Entonces ya salí, eran, no sé, como las 4 de la tarde, quizá un poquito más temprano. Y entonces ya miré hacia el cielo y efectivamente logré ver a plena luz del día pues un platillo volador. Inclusive logré ver cómo el sol le pegaba a ese objeto, que posiblemente era metálico y brillaba con la luz del sol. Después me percaté que no era uno, sino que eran 2 platillos voladores y que desaparecieron. Ese avistamiento para mí fue muy importante, porque yo, como siempre lo he dicho, yo no sé si venían de Marte, Venus, Júpiter o de qué otro planeta, pero sí estoy seguro que lo que vi no era ni un avión, no eran helicópteros, no era un globo, no era un dron, porque todavía no existían los drones. No sé qué habrá sido, o de dónde habrá venido, pero no era ni un avión, porque exactamente arriba del ovni pasó un avión, ya que pues yo vivo relativamente cerca de Toluca, bueno, como a 2 horas de Toluca, pero los aviones que se dirigen al aeropuerto de Toluca pasan precisamente por arriba de mi casa. Entonces yo me di cuenta que ese ovni estaba por debajo del avión que iba pasando en ese momento, y dije, claro, no se trata de un avión, porque pues obviamente se nota la diferencia entre un platillo volador y un avión. Entonces ese fue el primer avistamiento importante que tuve. El segundo avistamiento que considero contundente de objetos voladores no identificados fue precisamente en febrero de este año 2020. Serían la 1 de la tarde más o menos, cuando de nuevamente, curiosamente, mi hermano,
que me alertó de ese avistamiento que él tuvo, que me dijo: Juan, un ovni. Él de nuevo observó que en el cielo había objetos voladores no identificados, pero no eran 2 o no eran 3, yo le calculo como unos 200 objetos. Eran esféricos, parecían, en un momento dado llegué a considerar que a lo mejor eran naves, pero ya haciendo cálculos y viéndolos bien, pues no podían ser aves, eran objetos esféricos que se movían pues de una manera rara, sobrenatural, extraña. La verdad es que tenían un movimiento coordinado, pero eran cientos de objetos voladores no identificados. Yo le digo a la gente que le he platicado esta experiencia que si yo hubiera visto que estos objetos van a aterrizar, es decir, si yo hubiera visto que estos objetos van descendiendo y que se dirigen hacia nosotros, pienso yo sinceramente que hubiera corrido a esconderme, ¿no? Y con mucho miedo, pues sabiendo que esos objetos, aunque te escondas, yo creo que te pueden causar un daño, ¿no? Es decir, si esos objetos tuvieran la intención de conquistarnos algún día, así como lo hemos visto en películas, pues yo creo que sin importar en dónde te escondas, te van a encontrar, así como lo hemos visto en películas como La Guerra de los Mundos o El Día de la Independencia. Eso sí me daría, la verdad, mucho miedo. Yo ver que esos objetos estuvieran ya bajando, que se dirigieran hacia nosotros con la intención de atacarnos. Pero pues yo solamente vi que estaban haciendo unas maniobras medias raras, algunos movimientos raros, coordinados en el cielo, y después ya vi que se alejaron y desaparecieron. Lo interesante de todo esto es que muchísimas personas sí los vieron, e inclusive hasta tengo entendido que una persona hizo una transmisión en vivo por Facebook y logró, enfocarlos, lo cual es sumamente difícil, enfocar esos objetos en el cielo. Y pues muchas personas se enteraron de esto, que ocurrió en febrero de apenas de este año 2020, o sea que no tiene mucho. Así que sinceramente, si yo no hubiera tenido estos avistamientos de objetos voladores no identificados, tendría yo la duda de si realmente existen o no existen los ovnis. Que, repito, objeto volador no identificado puede ser un globo sonda, puede ser un satélite que ya, pues que va de regreso a la Tierra. Un ovni podría tratarse inclusive de un papalote que a una gran altura pues ya no se distingue qué es. Podría tratarse de un globo, de un dron, etcétera, etcétera. Pero los avistamientos que yo he tenido a plena luz del día me dejan en claro que son objetos tripulados tal vez, o a lo mejor han sido, o tal vez son manipulados de alguna manera, con algún control o no sé. Pero pues no son ni globos, ni aviones, ni helicópteros, ni drones. ¿Qué serán? No tengo la menor idea. ¿Vendrán de Marte, Júpiter, Saturno? Tampoco lo sé. ¿Serán armas secretas? Tampoco lo sé. Pero a mí sí me queda claro que en los cielos de México y del mundo, de repente sí hay avistamientos interesantes de los llamados ovnis. También a lo largo de estos años muchas personas me han dicho: oye, pero ¿qué intención tendrán estos ovnis? ¿A qué vendrán a la Tierra? Algunas personas descartan que nos quieran conquistar. Dicen: no, yo pienso que no, que su intención no es la de conquistarnos porque ya lo hubieran hecho, y etcétera, etcétera. Bueno, realmente no sabemos si ellos nos quieren conquistar o no. Tal vez en algunos años llegue alguna civilización extraterrestre
que en verdad nos quiera conquistar y lo hagan fácilmente con la tecnología tan avanzada que tienen. ¿Por qué digo que tienen una tecnología tan avanzada? Bueno, desde 1950 existen reportes de algunos objetos no identificados que salieron de las profundidades del mar. Hay un caso muy interesante que es el del muralista, pintor y muralista Diego Rivera, que él asegura que en una ocasión que venía de regreso de Europa a México, en barco, él fue testigo de cómo un objeto emergió del mar, se posó sobre unas nubes y desapareció. Hoy en día no existe, al menos en la Tierra, no tenemos una nave, algún objeto que pueda sumergirse como un submarino y que después ese submarino se convierta en una nave que no necesita de la propulsión, que no necesita pues de una detonación de explosivos o de energía para elevarse y después volar. Imagínate qué tecnología puede tener o qué tecnología tan avanzada representa un objeto que puede sumergirse en las profundidades del mar y después elevarse y viajar por los aires. ¿Te imaginas qué aparato tan avanzado debe de ser precisamente ese ovni que puede obviamente pues explorar las profundidades del mar y después volar y marcharse a donde quiera? O sea, ¿te imaginas qué tecnología tan avanzada representa esa nave? Y eso ya en los años 50. ¿Te imaginas hoy en día cuánto han evolucionado? ¿Cuánto han avanzado en tecnología? Ellos siguen evolucionando, ellos siguen avanzando tecnológicamente. En otros terrenos no voy a hablar, no voy a decir que ellos también espiritualmente han evolucionado. Tal vez no lo han hecho, tal vez ni siquiera tengan ese concepto de la evolución como lo tenemos nosotros. Pero tecnológicamente pienso que sí han evolucionado las civilizaciones extraterrestres que nos han visitado. Hoy en día, lamentablemente, se ha distorsionado mucho el fenómeno ovni en México. Hoy en día han aparecido pseudoinvestigadores que han acomodado pues la información como más le convenga a su institución que representan. Hay pseudoinvestigadores que le han dado mucho auge a los ahora llamados contactados extraterrestres que, vaya, desde los años 50... la mayoría, o por decir, o no, vaya, que desde los años 50 se ha demostrado que la mayoría pues han sido charlatanes profesionales que han engañado a las personas haciéndoles creer que tienen contacto con seres extraterrestres sin presentar una sola evidencia de sus llamados contactos. Desafortunadamente hoy en día la investigación del fenómeno ovni se enfoca precisamente en difundir los mensajes o supuestos mensajes que los marcianos nos han dado a través de estas personas, los llamados contactados, y estos charlatanes pues han timado, han engañado a las personas, se presentan en congresos, cobran por la información que supuestamente los marcianos les han dado, y esto pues solamente han provocado engaños y han provocado que se llenen de fanáticos que los miran de una manera especial porque supuestamente ellos tienen el contacto con seres venidos de otros planetas. Sinceramente son charlatanes profesionales. Así que el fenómeno ovni, la investigación del fenómeno ovni en México pues está en decadencia, está paralizada, más en estos momentos por lo que estamos viviendo a nivel mundial. Y pienso yo que debe de haber una nueva ola de investigadores, de periodistas, que en verdad hayan estudiado periodismo, que en verdad sepan lo que es la ética profesional, y ojalá desaparezcan esos pseudoinvestigadores
que pues solamente se hacen una, por decirlo de esta manera, con esos charlatanes para realizar congresos y seguir engañando a las personas que están interesadas en este fenómeno ovni. Pero bueno, hay mucho que hablar, hay mucho que decir todavía de los objetos voladores no identificados, pero eso será en otra ocasión. Así que aquí me despido. Yo espero que este primer episodio de Solo para tus oídos te haya gustado. Me puedes sugerir temas. Poco a poco iremos tocando otros temas como vampiros, hombres lobo, chupacabras. ¿En verdad habrá existido? ¿O sería también un fraude? La Llorona, ¿todavía se sigue escuchando a La Llorona? Bueno, de todo esto seguiremos platicando en siguientes emisiones. Yo espero que te haya gustado este video. Muchísimas gracias. Déjame tus comentarios. Y ya sabes, si te gustó, déjame tu poderoso like y comparte en tus redes sociales. Por tu atención y compañía, muchas gracias. Que Dios te bendiga.